Clase número 25. Voy a seguir hablando del tema del sacrificio, porque la clase número 24 quedó cortada porque realmente había más tema y quedaba tan largo que decidí cortarlo y explicar mejor, paso por paso, todas las cosas, todos los conceptos que estaba introduciendo. Porque hay un montón de cosas, de aprendizajes y de cuestiones implícitas en lo que conté en la clase 24. Ahí se juntó y se expresó pues todo un conflicto que en realidad se produce en diferentes niveles y en más ámbitos de lo que parece. Es un conflicto que tiene que ver con el sacrificio, o sea, con el rechazo hacia el sacrificio sagrado, por así decirlo, la desvirtuación del sacrificio y la tendencia que tiene en nuestra sociedad de hacer sacrificios inversos, es decir, de rechazar lo sagrado y sacrificar lo sagrado en el altar de lo mundano, por así decirlo. Además, lo que conté en esa clase, pues también se expresa, o sea, está implícito otro conflicto que tiene que ver con los procesos terapéuticos. Que esto tiene muchísima amiga. Tiene muchísima amiga, además yo todavía no he encontrado ningún libro que hable de experiencias como las que yo cuento y donde se refleje o se elabore de manera pues suficientemente reflexionada y extensa, pues todo lo que te puede suceder cuando estás embarcada en un proceso de terapia y de repente tu vida espiritual pega un empujón, por así decirlo, naces a una nueva visión, a un nuevo camino, o sea, empiezas a vivir como persona consagrada y esto empieza a generar conflictos con la o el terapeuta, o sea, con la figura de autoridad que hasta el momento seguías. Esto tiene también muchísima amiga, pero bueno, está todo mezclado. O sea, en esa clase está todo mezclado porque pues en la vida a veces las cosas vienen mezcladas y todo tiene que ver con el tema del sacrificio en el fondo. Bueno, cuando yo empecé a escuchar a Miguel, o sea, cuando atravesé las limpiezas energéticas que tuve que ir a atravesar, la iniciación y el compromiso espiritual con Miguel, que me costó, y empecé a escucharlo, o sea, podía escucharlo, digamos, así, en mi vida cotidiana, lo que me llegaba de él solía ser, vamos, como que se sentía muy sabio, muy, no sé, revelador sería la palabra. Y me sucedía a veces pues estando con mi amiga, ¿no? Salíamos o hacíamos algo o me invitaba a su casa y a lo mejor estábamos hablando de un tema y a lo mejor Miguel me daba una perspectiva, me decía, mira, esto y aquello. Y yo se lo compartía a ella. Y normalmente pues le parecía interesante, ¿no? O sea, era todo como una cosa que traía mucho enriquecimiento. Porque además yo en aquella época, como, digamos, podía vivir bastante concentrada en todas estas cosas y estaba en una época en la que realmente podía hacer vida de crisálida, por así decirlo, vida interior, bueno, pues tenía realmente mucha sensibilidad, o sea, tenía mucha capacidad de escucha, más que en otras épocas. O sea, no siempre he estado tan florida, por así decirlo, y en aquella época realmente escuchaba muy bien. O sea, quiero decir que me resultaba relativamente fluido el proceso. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que mi amiga, me refiero todo el tiempo a la terapeuta y tal, bueno, pues ella vio también muy claro, o sea, se le puso en la cabeza la idea de que yo tenía que ganarme la vida con eso. Ella conocía a una medium que se ganaba la vida, bueno, no se ganaba la vida exactamente con eso, pero sí, o sea, cobraba la voluntad y tal y cual, atendía gente y luego conocía pues a otras personas que hacían terapias alternativas más cercanas al chamanismo, a la evidencia, a cosas así. Y entonces ella pensó, oye, pues tienes que sacar partido de esto, tienes que atender a la gente, tienes que cobrar por esto y va a ser la manera en que vas a poder ganarte la vida. Porque claro, a ver, desde su perspectiva era encaminarme hacia el camino que ya conocía. Es decir, ella había vivido un proceso similar años atrás, había abandonado una anterior ocupación
para formarse en todo aquello de las terapias y ahora estaba logrando vivir de su trabajo terapéutico. Y de algún modo ella, cuando empezó a ayudarme a mí con la terapia, ya de antes, o sea, ella cuando me conoció ya pensó, uy, esta mujer vale mucho, la voy a transformar yo, la voy a convertir en una terapeuta buena. Ese era su pensamiento de fondo. O sea, de algún modo ella me estaba proyectando en un rol similar. Claro, pues yo se me detonó todo eso de escuchar a los guías y empecé a decir lo que Miguel decía y que si tal, bueno, ella dijo, ostras, pues a lo mejor esto es lo que tienes que hacer. O sea, además de que planeaba enseñarme técnicas terapéuticas y todo esto, pues dijo, bueno, pues tú puedes trabajar con tus guías, puedes hacer pues eso, como en plan vidente, ¿no? En plan oráculo, en plan transmitir mensajes y tal. Y pues abres consulta y cobras por esto, ayudas a la gente y te ganas un dinero y haces, pues eso, un doble trabajo. Es decir, te ayudas a ti misma porque adquieres pues una independencia y te abres un camino, desarrollas un don y ayudas a la gente. Pero ¿qué sucedía? Que claro, ella pues a veces estaba conmigo y quería que Miguel respondiera a preguntas, por ejemplo, sobre otras personas. Ella tenía dudas, ¿no? Dudas acerca de relaciones suyas, relaciones de amigos o relaciones próximas. Y claro, había aquello de, bueno, a ver qué dice Miguel sobre tal y cual relación, sobre si este chico no sé qué, si esta persona no sé cuántos. Bueno, entonces se dio una situación un día que yo es que lo recuerdo como si fuera ahora, estábamos juntas y yo estaba en su casa, de hecho era una de aquellas tardes que pasábamos juntas, estábamos tomando algo, un té o yo qué sé. Y pues salió Miguel en conversación, es decir, estábamos hablando de un tema y yo di la perspectiva que Miguel me daba. Y entonces esta mujer dijo, pues eso, que empezó a hacer unas preguntas sobre terceras personas. Y Miguel se indignó. O sea, sentí perfectamente, dije, uy, se ha enojado. Se ha enojado, pues, porque dijo que se había pensado, que él no era un espía. O sea, que se había pensado y que, bueno, desbancó por completo toda esa idea que ella estaba elaborando de que yo podía dedicarme a ser algo así como la vidente del barrio o una medium o una persona de estas a las que la gente va a preguntar de si mi novio me pone cuernos, si mi hijo va a sacar buenas notas, qué hago con el problema de mis padres o tengo que comprar el coche nuevo o cambiar de trabajo. O sea, esa era la cosa que estaba, digamos, en el esquema. O sea, ese era el tema, porque además este modelo de trabajar, o sea, este patrón, por así decirlo, existe, es muy socorrido, además a la gente le encanta, o sea, a la gente le gusta mucho tener a quien ir a preguntar estas cuestiones. Pues Miguel se indignó, dijo que él no era un espía. No era un espía como otros, porque me dio a entender que había espíritus o entidades que sí que hacen estas cosas. Van a casa de unos y otros y obtienen información y luego pues la cuentan o la utilizan, ¿no? No es que Miguel no pudiera ver o saber lo que hacen otras personas. Ojo, o sea, no era eso, sino que no consideraba ético o no le parecía, o sea, que no era su rol andar contando esa clase de información a terceras personas. Para él eso no tenía nada que ver con el desarrollo espiritual. Pero ¿de qué me está? O sea, ¿pero esto qué? O sea, Miguel se indignó porque él no viene a la tierra para hacer esas cosas, o por lo menos, vamos a decirlo entre comillas, mi Miguel no es esa clase de Miguel. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás convirtiendo? ¿En un soplón para una vidente de barrio? No, hombre, no. O sea que yo, vale, que es de entender que la gente pueda tener dudas acerca de estas cuestiones tan mundanas, por así decirlo, pero no, él lo que quería era, o sea, Miguel lo que estaba ahí para eso, para contribuir al desarrollo de la conciencia. Es que estos son otras cosas.
O sea, es no, y puedes pensar que lo que te va a ayudar a desarrollar la conciencia es saber si tu marido te pone los cuernos o no, pero no es el punto. O sea, no, lo que te va a ayudar a desarrollar la conciencia más bien es entender cosas de ti mismo o entender cosas de cómo funciona el ser humano, en fin, otra clase de cuestiones. Entonces Miguel se enojó y además me lo dejó clarísimo, me dijo, ni se te ocurra meterte en estos fregados y en estas actividades, no estamos aquí para eso, ni yo, ni Anubis, ni Los Ángeles, o sea, no, terminantemente no. Este no es el camino que estás llamado a andar, o sea, no estamos aquí para esto, estamos aquí para ayudar a las almas de otra manera. Yo, claro, transmití esto a la terapeuta, a la amiga que estaba conmigo, porque le dije, oye, que se ha enfadado. Yo se lo dije así, inocentemente, ¿no? Pero pues esto suscitó un debate, porque a ella no le parecía ninguna mala idea. O sea, no entendió el enojo de Miguel. Le pareció como que iba de estirado, ¿no? Como decir, ¿qué pasa? ¿Que no se rebaja a lidiar con estos asuntos tan vulgares? No lo entendió, o sea, no le pareció bien, porque además decía, bueno, pero pues tenéis que ayudar a esta mujer a ganar dinero. Y salió el tema del dinero, que ha salido tantas veces en mi vida. O sea, el tema de fondo estaba en que, bueno, esa vez como tantas otras en mi camino espiritual iba a haber terceras personas a mi alrededor que con cierto ascendente o influencia o tal iban a tratar de presionarme para que utilizara el contacto con los guías para ganar dinero, para pasar consulta y ganar dinero. Que esto, como digo, pues bueno, hay gente que lo hace, hay gente que echa las cartas o que hace no sé qué y hace estas cosas. Yo, mira, no me quiero meter en lo que hace cada uno, pero yo sí puedo decir lo que me ha pasado a mí. Mis guías dijeron no. No somos esa clase de seres o de entidades. Y además me explicaron la razón por la cual no me recomendaban hacer algo así a mí. Me dijeron, mira, Miguel me dio una explicación que más tarde sería corroborada por Anubis tiempo más tarde. Bueno, en fin, que al día de hoy, 21 años después, la tengo bastante clara. O sea, está más que confirmada y para mí tiene mucha coherencia. Y la visión era la siguiente, es una perspectiva, es una explicación de cómo funciona la energía y cómo funciona el universo espiritual y todo. Para que yo pueda escuchar a los guías y no a cualquier cosa, cualquier ruido que sea por ahí, o sea, para que yo tenga una mínima claridad, nitidez de canales, por así decirlo, yo tengo que tener el cuerpo energético en determinado estado. O sea, yo si estoy con el cuerpo energético sucio, por así decirlo, o lleno de ruido, o digamos alteradísimo, pues porque acabo de estar en un sitio lleno de gente, o porque he tenido un disgusto, o porque estoy muy preocupada con no sé qué, bueno, puede haber 1000 cosas que alteren mi cuerpo energético o que hagan que cuando yo intento escuchar a mis guías no lo consiga, o que los escuche mal, que no tenga, digamos, una claridad, o sea, que tenga como interferencias. Porque soy como una especie de aparato de radio. Los aparatos de radio funcionan para lo que funcionan, pero a veces no funcionan bien. Y hay días incluso que las ondas llegan mal. Los aparatos de radio, aquellos antiguos, que supongo que habréis usado alguna vez, pues a veces dices, jolín, se escucha mal. Pues yo soy igual. O sea, las personas que escuchamos a veces somos igual, y yo soy igual. Entonces Miguel me dijo, mira, para ti es importante conservar al máximo la capacidad de escucharnos, porque hay todo un aprendizaje que debes realizar y porque tienes que estar, digamos, en funciones y lista para cuando haya que ayudar, pues por ejemplo, a liberar muertos, o intervenir en determinados conflictos energéticos, cosas complicadas, que no tienen que ver tanto con personas vivas como con seres y entidades que están como en otro plano, y que otras personas vivas a lo mejor no los pueden atender porque no somos tantas las personas
que tenemos esa llamada o esa capacidad, la capacidad de atender y escuchar lo llamado o lo mal llamado invisible, ¿no? Entonces, yo para poder estar en funciones, para poder estar, digamos, con la antena más o menos despejada, para que mis guías puedan darme un toque si es necesario, que me puedan dar un aviso si es necesario, una advertencia, un consejo, yo necesito llevar una clase de vida muy particular. Es una vida, aparte de rutinaria, es una vida cuidadosa y es una vida que tiene que permanecer al máximo a la escucha. Y a lo mejor, pues, significa que si un día estás muy alterado porque te ha pasado no sé qué o porque has tenido que ayudar a no sé quién y te has quedado mal, significa que a lo mejor necesitas 2 o 3 días para recuperar tu claridad. ¿Por qué? Pues porque cada caso en el que te implicas o cada cosa te remueve la energía, te causa pues un movimiento y para poder tener claridad otra vez tienes que volver a tu centro, tienes que poder haber procesado previamente lo anterior. O sea, es como un tema también de digestiones. Anubis siempre me lo ha comparado muchas veces con los procesos digestivos, porque él es de esa manera, él trabaja mucho con el sistema digestivo. Entonces hay una parte de la mente y del entendimiento que es parecida al sistema digestivo. Significa, por ejemplo, que te entra un caso, tienes que ayudar a tal alma o a tal conflicto. Te entra ese caso significa que tu cuerpo energético se ve afectado por unas masas de energía emocional y mental que las tienes que ir procesando. Es decir, como desmenuzando, digiriendo, transformando, transmutando, que ese es el modo de Anubis, ¿no? Entonces esto te puede llevar unos días. A veces no, a veces es más rápido, pero a veces pues estás un día, 2 días, 3 días masticando una cosa, a veces más. Y hasta que eso no lo has procesado, no te puede entrar nada nuevo porque te puede generar un empacho, o sea, una indigestión, te vas a quedar tan saturada que puedes no solamente enfermar, es que vas a perder por completo la capacidad de escuchar, o sea, de traducir mentalmente la información. ¿Por qué? Porque está sobrecargada. O sea, es como una radio en un sitio que hay tanto ruido que no hay manera de separar ninguna información inteligible. Necesitas reposo y necesitas procesar y necesitas digerir. Entonces, esta es mi manera de funcionar, esta es la realidad. O sea, así es como funciona además la naturaleza salvaje. Funciona en flujos y en procesos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tú pretendes ganarte la vida con esto y convertirlo en tu trabajo? Y agarras una agenda y empiezas a concertar citas para que la gente venga y te haga sus consultas. Bueno, pues es completamente imposible que salga bien. ¿Por qué? Pues porque pongamos pues que tú tienes, yo qué sé, aunque quieras solo ver a una persona cada día para no saturarte, pongamos. Pero tú, ¿cómo sabes el caso que te va a traer cada persona? ¿Cómo sabes en qué estado energético vas a estar después de haber atendido a la persona del día lunes, por ejemplo? Viene fulanito el día lunes y resulta que trae un tema, qué sé yo, me acuerdo de la primera paciente que tuve, que traía un temazo con una especie de entidades, deidades o no sé qué, de la antigua Sumeria, hostiles, vamos a decir, que cada vez que la atendía estaba 3 días para recuperarme. Y luego estuve un mes atacada por un ser que la estaba persiguiendo de alguna manera, entonces luego, bueno, pues como yo la estaba ayudando, me empezó a perseguir a mí, bueno. O sea, yo por ayudar a esa mujer comprometí toda mi salud, toda mi capacidad de escucha, o sea, estuve ocupada al máximo. Si yo hubiera pretendido mantener una agenda y atender a otras personas, bueno, pues una de dos. O las hubiera tenido que llamar para cancelar las citas y decirle, bueno, os llamaré cuando me encuentre mejor, que no sé cuándo va a ser, tal vez sea el mes que viene. Que imagínate qué plan, eso muy profesional no suena, ¿no? Pero es lo que hubiera tenido que hacer si hubiera querido ser verdadera y no engañarles. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dijo Miguel? ¿Sabes lo que pasa, bonita? Que como mucha gente
realmente lo que quiere es sacar dinero de esto y atender los compromisos laborales, atienden de todos modos a las personas. Porque dicen, bueno, voy a hacer un esfuerzo y escucharé y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega esa persona y la persona que, o sea, el que está en rol de, vamos a decir, de escuchar, de consejero, de medium, de canalizador, vidente o lo que sea, se fuerza a tratar de escuchar. Y ahí es donde todo puede llegar a pasar. Y no necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque si tú realmente funcionas como a mí se me ha dicho, y a pesar de todo estás atendiendo a una persona en un estado en el que estás sobrecargado por un proceso que viene de antes, no vas a escuchar a tus guías. Van a suceder diferentes posibilidades y ninguna de ellas es buena ni para ti ni para tu paciente, pero menos que nada para el paciente, pero para ti tampoco. O sea, una de las cosas más comunes que suceden en este caso es que tú te fuerzas, tú dices, bueno, lo voy a hacer de todos modos, con un poco de esfuerzo escucharé a mis guías, o bueno, ellos que hagan un poco de intensidad y que, bueno. Entonces fuerzas la cosa y ¿qué pasa? Que tu mente subconsciente muchas veces se sugestiona y acaba creando ella misma con las energías diversas que pilla de aquí y de allá, porque claro, siempre oyes algo. Y cuando estás sobrecargado, de hecho, hay mucho ruido, hay muchas ondas y hay muchas cosas en el ambiente. Entonces, hay una parte de la mente que es capaz de atar cabos aunque no aten. Es la mente predictiva que tenemos en todos los cerebros humanos. Es ese fenómeno de que tú, por ejemplo, si te muestran una palabra a la que le han quitado 2 letras, tu mente predictiva resume y saca conclusiones y se puede inventar esa palabra. O sea, puede deducir que las 2 letras que faltan son las letras que ha pensado y a lo mejor son otras. La mente predictiva es esa mente que si te enseñan media silueta de algo, tú puedes interpretar eso e imaginar cómo es el resto. Pero ojo, porque a veces el resto no es como te has imaginado. Porque si no lo has visto de verdad, ojo, porque ahí puede haber una cosa diferente a la que piensas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se esfuerza a hacer de vidente o tal y atender a gente así en agenda, pum, pum, unos tras otros, si eres una persona de mi tipo, y si tus guías son como Miguel y Anubis me estaban diciendo que eran, pues ¿qué vas a poner en marcha? Vas a poner en marcha tu mente predictiva, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a dar falsas predicciones a la gente o falsas canalizaciones, falsos mensajes. No adrede, porque tú no tienes esa mala intención, pero te estás presionando para atender a gente y todo ¿por qué? Porque no quieres perder el servicio, porque no quieres perder el trabajo, porque no quieres perder el dinero, porque no quieres defraudar a tu público, porque dices, ¿cómo voy a estar diciendo a la gente que no sé cuándo los voy a poder atender? No me van a llamar más, no voy a poder nunca sacar un dinero de esto. No queda profesional. Entonces quieres amoldar el mundo espiritual a este molde rígido, ortopédico, moderno y bueno, en fin, no sé qué palabra ponerle, que se ha inventado recientemente en este siglo y que llamamos mercado laboral. Porque los antiguos chamanes, los chamanes tradicionales, e inclusive si me apuras, los místicos de toda la vida jamás han funcionado así. O sea, no tenían una agenda y ahí de obligado cumplimiento y además cobrando y porque pretendían vivir de eso. O sea, es decir, bueno, claro que se puede dar un regalo a alguien que te ha ayudado, pero, a ver, esto, en fin, que sí, que siempre ha habido gente que ha forzado las cosas porque estaba buscando el negocio, ¿vale? Pero es que eso entonces ahí se desvirtúa, el mensaje se va a desvirtuar casi seguro. Porque la otra opción que te puede pasar no es que tu mente predictiva se dispare y empiece a imaginarse y a inventarse o a confeccionar a medias mensajes que no son válidos. La otra opción es peor. La otra opción es que haya espíritus oportunistas, que son esos espías de los que me habló Miguel, que según él me explicó, porque además me habló de esto, me dijo, ojo, porque hay entidades, hay espíritus que están buscando trabajar, entre comillas, adosarse al aura de personas
para hacerles este servicio, o sea, para darles información sobre terceros y cosas de este tipo, porque, bueno, pues porque les interesa para sus fines o para sus agendas, o porque reciben energía a cambio, o etcétera, etcétera. Pero me dijo Miguel, pero yo no soy esta clase de ser, Anubis tampoco, y este no es tu camino. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que si tú pretendes estar, o sea, si tú estás vendiendo un servicio a la gente en el cual van a venir a consultarte porque lo que va a estar contigo va a ser tipo ángel o tipo guía espiritual, pero luego resulta que en realidad estás trabajando con espías, o sea, con gente que hacen este corre y dile de información, que van de aquí para allá y trabajan cogiendo información de aquí y allá, bueno, no es que sea 100% malo necesariamente lo otro, habría mucho que hablar sobre eso porque habrá de todo, pero ya estás engañando, ¿me explico? Porque la energía angélica no hace esas cosas. La energía angélica está aquí por otras funciones. Salvo que sean ángeles, pues eso, bastante, bueno, desvirtuados o como diría Miguel, caídos en el sentido de que se han entrampado con los deseos y las cosas del mundo y ya no están por la labor de hacer la agenda del creador o por elevar a las almas, o sea, están aquí mercadeando con información y en fin, están, en fin. Entonces yo, claro, cuando Miguel me dio estas explicaciones dije, vale, me mostró un peligro para mi alma y un peligro para las almas que pudieran venir a consultarme. Es decir, si tú quieres ser honesta, me dijo Miguel, tú no puedes hacer una agenda con esto. Tú lo único que puedes decir es, ofrezco ayuda, pero yo te voy a llamar en el día y te voy a decir si hoy puedo, si no puedo, te lo voy a confirmar, porque puede ser que no. Tienes que poder avisar a esa persona y decirle, mira, no estoy en condiciones, lo vamos a dejar porque no. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer un plan económico con eso? No puedes. Tienes que separar la ganancia económica de la ayuda espiritual. Esto es lo que me dijo Miguel. De hecho, él lo puso como condición y requisito imprescindible para poder, digamos, hablar a través de mí en alguna ocasión. Lo mismo Anubis y lo mismo el resto de guías. Es como decir, vale, sí, no, pero nosotros no. A través del precio y el trabajo, o sea, concebido esto como un trabajo, yo qué sé, como quien va al médico o como quien va, yo qué sé, no queremos esto. ¿Por qué? Porque no funcionamos así y porque esto lo va a desvirtuar todo. Lo mismo sucede con el contacto con los muertos y todo esto. La gente que ofrece a los demás contacto con los muertos a demanda y lo hace con una agenda marcada así, pum, 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 bueno, pues ojo al dato, porque claro, yo no sé cómo trabaja todo el mundo, no puedo meter la mano en el fuego de que no haya gente capaz de hacer algo así, yo no sé, pero hasta donde yo sé sucede exactamente lo mismo, porque uno no, o sea, bueno, es un tema muy delicado, de hecho, para mí Miguel y para Anubis es mal, muy mal, es peor aún me lo pones. Porque, por ejemplo, a mí me dieron permiso para llamarlos siempre que quisiera o lo necesitara, porque es llamar a entidades que están consagradas y están enviadas por Dios para asistir a las almas. Entonces, hay un permiso muy claro de llamarlas si se necesita. Que las puedas escuchar o no, como digo, depende de muchos factores, y ahí está mi trabajo. Es un trabajo que es sacrificado, porque implica renunciar a muchas cosas para mantenerse, digamos, claro o transparente, o mínimamente. Pero, ¿qué es eso de andar llamando a los muertos por agendas humanas? Bueno, esto a Miguel le pareció fatal, y a Anubis ni te digo. A Anubis eso le parece que es andar, bueno, molestando a los muertos y generando, bueno, lo que llama apertura de puertas. ¿Apertura de puertas para qué? ¿Para qué? O sea, para inquietudes de los vivos que a veces que ni siquiera saben lo que les conviene ni a ellos ni a los muertos. O sea, que la apertura de puertas hacia el mundo de los muertos es una cosa muy seria. No se debería andar haciendo a la ligera ni por motivos espurios, por así decirlo. Que hay personas que llevan mal el duelo y todo esto, bueno, pero eso hay maneras de trabajarlo
Y uno lo que debe hacer primeramente con eso es ver a ver qué es lo que dispone Dios en el caso de esa alma que lleva mal el duelo o que está muy triste por la pérdida de familiares o porque tiene dudas de lo que ha pasado pues, con cosas relativas a un difunto. Y eso lo primero es rezar a Dios. Rezar a Dios y desarrollar un proceso de discernimiento para saber qué es lo que hay que hacer. O sea, pretender arreglar las cosas llamando a esos muertos, bueno, que además lo haces con un sistema parecido al laboral, con agenda y citando a la gente y diciendo el día tal y hablaremos con tu abuelita. Bueno, pues los mismos riesgos que he explicado antes se corren con eso otro, solo que peor, porque cuando tú abres la puerta de los muertos, allí hay, bueno, mucha más variedad. Y puedes fácilmente dar falsos mensajes sin darte cuenta. Puede venir cualquiera y decir cualquier cosa solo porque le está gustando la idea de entrar en el plano de los vivos y recibir atención por un rato. Miguel me llegó a decir esto y lo dijo muy en serio, que además me lo ha repetido en más de una ocasión. Me dijo, ten mucho cuidado con estas cosas, nunca te ofrezcas, nunca aceptes trabajar en ese sentido y convertirte en medium vidente que llama a los muertos para que la gente no sé qué. Nunca hagas eso tampoco vendiendo de algún modo tu conexión conmigo o con Anubis. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te voy a decir. Cualquier ser del otro mundo que tú no vas a ver ni a sentir en principio de manera, digamos, clara, porque a veces uno se puede engañar, o sea, cualquier ser puede venir y decir, soy Miguel, y no va a ser Miguel. O sea, ¿qué impide a un ser incluso aparecerse como si fuera Miguel, disfrazado de Miguel? ¿Qué impide a un ser hacer eso? Si resulta que en el plano humano esas cosas pasan, impostores los hay por todas partes, imitadores. ¿Por qué no habría de suceder en un plano que conocéis menos? Si os engañan vuestros hermanos humanos, si el mundo de las mentiras y de los engaños y de los subterfugios y el no sé qué está a la orden del día en el plano humano, ¿qué te hace pensar que vas a tener más claridad de discernimiento y más de todo en lo relativo al plano espiritual que conoces mucho menos y que no sabes ni cómo funciona? Bueno, ¿peligro? No, lo siguiente, me dijo, ni toques estas cosas. Y se me quedó grabado el consejo y lo he seguido y no lo lamento. No lo lamento, pero, como digo, esto generó resquemor, o sea, incomodidad y debate con la terapeuta. Porque pues ella no acababa de entender toda esta reticencia y al final le parecía que esto pues me restaba poder, impedía que yo desarrollara mis dones, o sea, ella me veía casi como una mujer con superpoderes y quería que le sacara un partido económico. Y además, pues claro, ¿cuál era la letra pequeña? Que no era tan pequeña, que todo eso me llevaba a una vida sacrificada. Sacrificada porque Miguel me estaba diciendo, mira, para mantener un estado más o menos aceptable, con sus oscilaciones y sus vaivenes normales y todo eso, pero para mantener un estado aceptable tienes que renunciar a muchas cosas y empezar a vivir de una manera más pulcra, más ordenada, más silenciosa, más recogida. Tienes que vigilar qué cosas ves por la tele, dejar de ver otras, tienes que ver, o sea, tienes que cuidar hasta lo que lees, tienes que vivir a la escucha, tienes que vivir tratando de no perder tu centro. Te va a pasar, vas a poder, bueno, atravesar muchas situaciones, o sea, es hasta cierto punto normal, no significa que no te puedas relacionar con la gente, pero tienes que ser más cuidadosa que los demás. Y todo eso sonaba a sacrificio. Y ese sacrificio, pues a mi terapeuta no le gustaba para mí, porque ya se había hecho una vida, una idea diferente de aquello en lo que yo me debía convertir. Como ya he dicho, ella me proyectaba, desde toda su buena fe y desde toda su buena intención, me proyectaba imaginándose que yo sería una terapeuta que seguiría su estela, que iría a sus clases particulares. De hecho, por ejemplo, me convenció también para
hacerme una iniciación, bueno, 2 de Reiki, aunque yo, pues el Reiki ni fu ni fa, bueno, y ya contaré en su día en qué redundó las iniciaciones de Reiki, que a los ángeles tampoco les gustaron, en fin, que fue toda una historia. Pero quiero decir que ella tenía su idea, ella pues, a ver, era como de amiga y de terapeuta que quiere transmitirte lo que a ella le ha gustado, lo que a ella le ha funcionado y quiere que tú sigas eso porque piensa que es lo que te va a venir bien. Pero ¿qué pasaba? Que yo me estaba convirtiendo en otra clase de persona. En ese sentido, como ya he dicho en alguna clase, su terapia fue muy efectiva, porque logró a copia de meses realmente producir un renacimiento de mi ser. Pero lo que estaban haciendo eran potenciales míos que mi terapeuta no conocía o no reconocía o no le parecía que fueran los mejores a manifestar. Y toda aquella faceta tan sacrificada se le atragantaba. Se le atragantaba porque ella lo que estaba buscando era poder, lo que dicen hoy, empoderarse, ¿no? Además era muy feminista, había estado incluso en un partido político implicada en toda la faceta feminista, o sea que era una pionera además, porque estoy hablando, pues fijaos, de hace 21 años y ella pues ya, bueno, era mayor que yo. Bueno, quiero decir que claro, que todo lo mío de repente parecía retrógrado, arcaico, retrógrado, como se diga, machista, no sé cómo llamarlo. Energías sagradas pero masculinas, Anubis y Miguel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que suena a testosterona, ¿qué es esto? Y encima pidiendo a esta mujer que se recoja, que viva con cuidado, que no sé qué, que nada de cobrar a la gente, de hacerse agenda. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué la quieren? ¿Qué quieren? ¿Que sea la clásica mujer con la pata quebrada ahí en casa? O sea, bueno, claro, la religión patriarcal, porque ¿de dónde vienen los ángeles? Buf, Biblia, buf, buf, buf. Bueno, Anubis aún, porque claro, a ella pues lo de Egipto sí le parecía que tenía un punto de interés. Pero claro, o sea, todo el tema de los muertos pues presentaba realmente un problema para ganar dinero si la cosa era así. Porque claro, si yo no podía cobrar a los vivos, desde luego los muertos no me iban a pagar. Que este es el chiste que yo siempre luego he hecho. Digo, pues si los muertos pagaran, habría una cola, vamos, la gente estaría pegándose bofetadas para trabajar ayudando a los muertos. Como los muertos no pagan y además eres tú la que pagas para poderlos ayudar, porque es un continuo sacrificio el que hay que hacer para atender a las almas, y a veces implica pasar procesos de meses, de años, y bueno, pues estás metiendo allí tiempo, energía y tal. Bueno, como los muertos no pagan y eres tú la que pagas, pues por eso somos tan pocos. Porque si no, pues ya digo yo que habría cola. O sea, sería como pues estas ocupaciones de ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas especializaciones médicas que dan mucho dinero y hay bofetadas. O sea, hay una competencia impresionante. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que no hay tantos. Pues por esta razón, claro que sí, que ahora pues a lo mejor de repente se pondrá de moda y cualquier persona dirá, yo escucho a los muertos y cobro por ello. Bueno, pues ya os digo yo que tengáis cuidado. Cuando veáis esas propagandas y esas cosas, cuidado. A ver, hay que asegurarse, hay que mirar a ver un poco dónde se mete uno a preguntar, porque no es tan sencillo y raro sería que todo fuera transparente y que las cosas fueran lo que dicen ser. Porque el mundo espiritual, como ya he dicho, no funciona como los inventos modernos, todo esto de agendas y no sé qué. En fin, y sin contar pues eso, que hay que ver a ver dónde encaja esto con el sentido ético y con los compromisos espirituales y todo esto de andar abriendo puertas, todo este trasiego de almas de muertos de aquí para allá, bueno, habría que ver. Mi consejo sería que si alguien quiere entrar en estos temas, o sea, si alguien quiere consultar a una medium o a una vidente, mira, yo llegué a conocer a una que era honesta y era auténtica, pero te tienen que poder expresar primeramente con qué guías trabajan, con qué fuerzas espirituales trabajan. Y tienes que poder hablar de ellos y decirles dónde han aprendido lo que han aprendido. Y tienen que ser transparentes, te tienen que decir si lo han aprendido de propia cosecha a través de un proceso espiritual, pues a través de los sueños, como la llamada espiritual de muchos chamanes, que es privada, ¿no? Y que vienen los guías, los espíritus a través de los sueños y forman a una persona. O si ha aprendido con alguien, te tiene que poder decir también ese medium o ese vidente, pues
si he aprendido con una persona humana a qué escuela pertenecía, de qué creencias es, si practica una religión o no, porque todo eso te va a dar un baremo de, bueno, de qué clase de cosas se está moviendo allí. Porque si no, pues puede ser un tiro al aire, y yo no lo haría. O sea, yo no iría a consultar a nadie sin tener estos datos. Y en principio, además, no iría a consultar a nadie para pedirle nada del tipo hablar con mis muertos, porque no me interesa. O sea, esa apertura de puertas, así, no. O sea, no pienso que sea posible poner en la agenda poder hablar con mi difunto abuelo o con mi difunta abuela a través de pues, una cita telefónica con alguien y que me lo apunte en su agenda, ir a verlo y que justo sí se puede hablar con ese muerto que yo estoy diciendo. Lo más normal en el plano espiritual es que las cosas fluyan de otra manera. Si una persona realmente está sujeta en sentido bíblico a la voluntad divina, no se va a venir a esos pactos y a esos contratos. Va a decir, voy a hacer lo que Dios quiera. Puede atender visitas, puede recibir personas para ayudarlas, pero se va a poner en manos de Dios y entonces en esa sesión saldrá o aparecerá lo que Dios quiera. O sea, lo que sea más importante o más adecuado para esa alma en ese momento. No se va a trabajar siguiendo las directrices y la agenda del yo, sino que se va a poner el trabajo espiritual en manos de la voluntad superior. Si no, es que no sé si llamarlo espiritual, entonces ya es otra cosa. Pero esto expresa, ya para terminar, esto expresa pues esta gran tendencia que permea el mundo. Es la tendencia de pretender que los ángeles, los guías, los seres espirituales, las entidades de alto nivel y todo esto vengan a la tierra o vengan a este plano para trabajar por nosotros, para cumplir nuestras agendas, para hacer que pues tengamos esto y aquello y lo de más allá, lo que se nos antoje a nuestro yo. Y esto es una desviación. Esto mis guías incluso últimamente me han dicho, ¿sabes quién viene a estos reclamos? Vienen los genios de la lámpara. Los genios de la lámpara porque ellos sí se dedican a eso, a cumplir deseos. O sea, son esa clase de entidades, que claro, un genio de la lámpara, hombre, pues si tienes un poco de suerte, o si consigues llevarte más o menos bien con él, y si el genio de la lámpara más o menos de buen carácter, pues mira, hasta te puede dar una ayuda, un golpe de suerte y tal. Pero como todos sabemos, como los cuentos expresan, y como pues también algunos sabios y místicos han dicho, ojito con los genios de la lámpara, porque son veleidosos, caprichosos, en fin, según el día que tengan, según el carácter, no todos son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los genios de la lámpara y los auténticos guías? Pues que los auténticos guías no se mueven desde el capricho de su yo o de su querer, no son caprichosos, están sujetos a Dios. Vienen para orientar las almas y conducirlas progresivamente hacia mayor unión con Dios y hacia una mayor armonización entre sus almas y el querer divino. Esos son guías. O sea, eso es. Los genios de la lámpara, bueno, a ver, claro, pues mira, el cuento de Aladino, sí, en un momento dado, pues un genio de la lámpara, oye, pues te puede facilitar una serie de cosas, pero, ojo al dato, como los cuentos enseñan, además también, mira a ver qué deseos pides. Porque uno puede pensar a veces que lo que cuenta es que sus deseos se cumplan y no ha pensado exactamente bien a dónde le va a conducir el cumplimiento de esos deseos. Es lo que digo siempre, el yo puede estar muy ciego. El yo piensa que sabe y piensa que todo tiene que doblegarse a su capricho, pero puede estar muy equivocado. Puedes estar pidiendo algo que no es lo que necesitas verdaderamente. Entonces, no es que el yo tenga que ser maltratado o que tenga que sufrir, porque cuando uno se une a los verdaderos guías y se une más a la voluntad de Dios,
el yo termina siendo transformado bien. O sea, el yo termina viviendo procesos que agradece luego y que dice, ay Dios mío, menos mal. Eso yo lo he vivido así. O sea, que cuando yo hablo de sacrificar al viejo yo en aras del acto sagrado, en aras de lo superior, no quiere decir ni odiar al yo, ni destruirlo malamente, ni fustigarse malamente, ni autoflagelarse malamente, ni nada de todo eso. Significa unirse a una dirección, o sea, ir hacia donde verdaderamente está la sabiduría. Y aceptar nuestra ignorancia, aceptar nuestra pequeñez. Entonces te abres de algún modo a lo mayor, a lo superior, a lo que es más sabio, y eso va a orientar al yo y le va a ayudar a trascender, le va a ayudar a desarrollarse, le va a ayudar a realizarse incluso. Como lo que he contado pues hace un par de clases, que yo sentí una realización muy feliz y muy profunda el día que logré ayudar en mi primer caso de liberación de almas. O sea, la sensación de realización que experimenté aquel día es incomparable con otras cosas que mi yo haya vivido. O sea, es que, en fin, es que no hay color, son sensaciones muy profundas que sientes que dan sentido a toda tu vida, a toda tu existencia. Y cuando el yo vive eso, es que luego lo agradece. Pero no es el yo el que decide el camino para llegar a eso, ¿me explico? O sea, el yo tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse orientar. Entonces este mundo está lleno de esta tendencia que es contraria. Es la tendencia de querer hacer las cosas desde el yo. Es la tendencia de querer decirle a Dios lo que tiene que hacer. La tendencia de pretender gobernar las cosas del cielo desde aquí abajo. La tendencia de que si se te aparece Miguel, ya bueno, Miguel tienes que poder discutir con él y además convencerlo para que haga lo que tú quieres. O sea, que las cosas no son así. Es una inversión. Esto es una inversión de lo sagrado, es darle la vuelta a las cosas. Es querer sacrificar lo sagrado para lo pequeño que no sabe, para lo ignorante. Y no es así. Entonces, bueno, ya voy a terminar, pero en resumen, una vida espiritual auténtica, tal como a mí se me ha enseñado, o por lo menos la perspectiva que yo tengo, una vida espiritual auténtica integra el sacrificio, que es entendido como achantarse a la voluntad superior, a la sabiduría superior, y aceptar una serie de cosas y de condiciones para que algo mejor se produzca, para el bien de la vida, por así decirlo. Y claro, pues eso, bueno, va en contra de mucho de lo que en el mundo de hoy se dice y se quiere expresar. Pero en realidad, pues estas dos tendencias han existido pues casi que desde el origen de la humanidad y han dado lugar a diferentes caminos. Uno es más el camino de la hechicería, por así decirlo, que trata acerca de tratar de doblegar las cosas según la voluntad del yo, y otros más el camino sacerdotal, por así decirlo, el camino consagrado. El camino es consagrado porque si digo sacerdotal se puede confundir con los sacerdotes de una sola religión, pero el camino consagrado es el segundo, el que yo estoy diciendo, no es un camino de hechicería. Aunque puede que eventualmente una persona consagrada se le pida que haga tales y cuales cosas para ayudar a que tal y cual cosa se produzca, pero que no es lo mismo que hacerlo desde la voluntad del yo. O sea, pues porque tú en un camino de consagración te has consagrado a lo superior y estás, digamos, viviendo tu desarrollo espiritual para armonizarte más y más con la voluntad de Dios, a través de la orientación y el consejo de tus guías, que no son genios de la lámpara, ni son entidades espías, sino emisarios de Dios o del Creador, de como se le quiera llamar, que están ahí para irte devolviendo de a poco al buen camino, para irte sacando de los líos de este mundo, para irte trayendo claridad, desarrollo, comprensión, etc. ¿Me explico? Bueno,
Lo dejo aquí porque si no esto queda muy largo, pero me parece que tendré que hablar todavía más del tema.